Dios les bendiga a todos. Es un placer y es un gusto. Reciba la paz de Cristo, hermano. Y yo le pido, no se enoje conmigo, yo lo voy a hacer que se mueva un poquito mucho, hace mucho frío, ¿verdad? Amén. Entonces yo le voy a suplicar que abrace a la persona que tiene al lado, dígale, Dios te bendiga, estás muy feo, pero que Dios te bendiga. Abrácelo, pero muévase porque hace frío, hermano. Abraza al otro hermano, estás muy feo, pero que Dios te bendiga. Así te amamos. La gloria sea nuestro Dios, amén. Cristo vive. Vamos a abrir nuestra escritura en el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 133. Si me quitan tantito el sonidito, porque así como que aquí arriba nos aturde un poquito, quítenme, porque yo sí hablo un poquito fuerte. Entonces, bájenle un poquito. Gracias, hijo. Si no, voy a sentir que vengo en el metro. Y bueno, Salmo 119, versículo 133. Cuando todos lo tengan, me regalan un amén, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Salmo 119, versículo 133. Amén. Cristo está vivo, hermanos. No está muerto. Y Él está con nosotros. Amén. Salmo 119, verso 133. La palabra de Dios sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos? ¿Todos vamos a leerlo? La palabra de Dios dice así. Y a mis brazos como por recompensa, no dejes que me domine la iniquidad. Hasta ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, en el nombre del Santo Cordero, invoco tu santa presencia y tu deidad. Le ruego a tu dulce y santo Espíritu que sea el que nos bendiga en este tiempo. Padre, abre el corazón de cada uno de los creyentes aquí reunidos, porque estamos en una gloriosa asamblea. Te pedimos que tú vengas a presidir como presidiste en el diluvio, Señor, como has presidido en tu trono de gracia y de amor. Te suplico que abras el entendimiento y el corazón, abre nuestro espíritu, alínealo a tu espíritu, para que esta palabra caiga en buena tierra y haya fruto al 100 por uno. Bendice las vidas, quita toda obstrucción en la mente, en el espíritu, en el alma, para que podamos hacer tu voluntad, no solo entenderla, no solo verla, sino vivirla. Que podamos hacernos uno contigo, Señor Jesucristo. Reprende todas las obras del enemigo y te pido que nos guardes bajo la sombra de tus alas y protege a esta iglesia y a cada uno de sus miembros, Señor Dios. Hazlos más que vencedores, porque así dice tu palabra, que nosotros somos más que vencedores en tu nombre. Nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Hable usted, no hable yo, Señor. Hable su espíritu a esta iglesia, a este pueblo, porque siempre estamos necesitados de ti y reconocemos nuestra dependencia auténtica de ti. Padre, encomiendo este tiempo en tus manos y no me queda más que suplicarte que hable a su pueblo en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Vuelve a saludar a tu hermano al de atrás, salúdalo al de atrás y le aguas, porque van a hablar de ti. Conste que no los conozco, hermanos, no tengo el gusto de conocer a todos, pero bendiga de atrás. Eso es muy bueno que se mueva para que se le quite el frío. Amén. Tome sus asientos, hermano, gracias. Realmente es un gusto estar aquí, hermano. Reciban un saludo de la Iglesia Real Sacerdocio. Y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos viendo en este salmo que le pide el salmista al Señor: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios son leyes. La palabra de Dios son principios. La palabra de Dios es un principio básico, es un fundamento de nuestra vida. Pero ahí dice más adelante, en otra versión dice: para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En pocas palabras, tú le puedes decir: Señor, ordena mis pasos para no pecar contra ti. Ya te fijaste que es tremendo. En otra versión dice: ordena mis pasos para no pecar contra ti.
porque a diario nos equivocamos, a diario pecamos, amén. Por lo tanto, Dios es luz, pero Satanás es tinieblas. Dios es sabiduría y Satanás reina en medio de la ignorancia del hombre. Dios es abundancia, pero el maligno es pobreza y escasez, y esto es básico, es un principio que gobierna en medio de la naturaleza del hombre. Uno de los más grandes enemigos del hombre, hermano, escucha bien, es la falta del conocimiento de Dios. Ahí la palabra de Dios en Oseas nos dice que mi pueblo pereció por la falta del conocimiento de Dios. Y muchas veces decimos, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy bajo la sombra de las alas del Altísimo? ¿Por qué me reúno y me congrego y me pasan tantas cosas? Lo que pasa es que no hemos aplicado los principios divinos, hermano. Aún es más frustrante, hermano, no saber cuál es la misión de nuestra vida en esta tierra. Es difícil, hermano, cuando no existe nada más frustrante que no saber qué hacer con lo que Dios nos ha dado y cuál es el propósito de vida que tenemos en esta tierra. Pregúntale al de al lado, ¿tú sabes cuál es tu misión en esta tierra? Muy pocos van a contestar que sí. Muy pocos van a contestar que sí. Es como cuando los jóvenes, cuando fuimos jóvenes, yo siempre en la iglesia les digo, cuando yo era joven, ¿y cómo le hacían? Había coyotes. ¿En serio? Aquí en Coyoacán había coyotes. Pues cuando yo era joven también había coyotes. No, cuando era joven íbamos a la escuela, y los que fuimos a la escuela era bien terrible, hermano. Cuando tú te dejaba el maestro de matemáticas o de física o de química una tarea y no la comprendías. Ibas a los libros y no la comprendías. Ibas con tus padres y no sabían que te habían dejado la tarea y tú esa noche no dormías. Y pongo este ejemplo porque es un ejemplo que causa frustración cuando nosotros no sabemos cuál es nuestra misión en esta vida. Es terrible, hermano, que te den algo que hacer y no poseer el entendimiento para hacerlo. No duermes, te enojas, sientes que no hay futuro, lloras de impotencia, puedes acabar sumamente frustrado con muchas amarguras, o enojado y peleado con la vida, o con la mamá, con el papá, pero sobre todo con la esposa, o con el esposo. ¿Quién dice amén? Ah, ¿verdad? Dicen amén. Bueno, quién sabe, ¿no? Dicen, bueno. Pero de repente, hermano, cuando tú te encuentras en esa situación, dices, ya no quiero seguir igual, quiero cambiar mi vida, quiero aprender, entonces te pones a investigar, buscas respuestas, lo intentas y por fin logras la satisfacción más grande. Y cuando tú tienes la respuesta a ese paradigma, hermano, encuentras una situación que es seguridad. Repite, seguridad. Los principios de Dios te dan ¿qué? Seguridad. Amén. Los principios de Dios te dan seguridad. El problema es que no los aplicamos. Ese es el grave problema, amado hermano, que los principios de Dios los tenemos, los leemos cada domingo, entre semana los leemos, pero no los aplicamos. Amén. Los principios son leyes que gobiernan a la vida. Es como las matemáticas. Hay una ley en matemáticas que dice que 1 más 1 son 2. Pero un contador, que con respecto a los contadores por aquí va a decir, no, 1 más 1 es lo que usted quiera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Quién dice amén? ¿Aquí hay ingenieros? ¿Hay ingenieros? No hay ingenieros. Bueno, yo soy ingeniero para la gloria de Dios. Entonces, pues es aproximadamente 2, hermanos. Ok. Por lo tanto, tú aprendes un principio como las matemáticas. Los principios son leyes que gobiernan en la vida y permanecen constantes ante la cara de los cambios que haya en la sociedad. Pero hermano, tenemos una bendición, porque la palabra de Dios permanece para siempre, amén. Entonces no tiene cambios. Es un principio que estableció Dios y no tiene cambios. Y hay un principio que hoy quiero que lo estudiemos, porque es bien importante en nuestra vida como cristianos. Es el principio de ser agradecidos. Yo me acuerdo de esa historia, no se acuerda, cuando éramos niños, salía esta película que ahorita van a anunciar, o que están anunciando, que es Peabody, ¿se acuerdan? Y el señor, una película que estaba haciendo de un perrito, era una caricatura. Y me acuerdo mucho de esa historia porque salía la historia de Andrómacles, de Andrócles y el león, ¿sí la han oído? Andrócles y el león. Andrócles era un muchacho que salió por el campo y se encontró con un león, y el león estaba ahí furioso, estaba enojado, pero se acercó a Andrócles con mucho cuidado y tenía miedo de acercarse, pero veía que se lamía el león, y entonces se acercó con mucho cuidado y resulta que tenía una espina. Fue con mucho cuidado a Andrócles y le quitó la espina y se echó a correr, salió corriendo espavorido, porque el león rugió cuando le quitó la espina. Pasó el tiempo y un día los dos los apresaron
y los echaron ahí en el Coliseo Romano. Y resulta que los sacan a los dos. Y el león se abalanza sobre Andrócles, pero abrazándolo. No se lo comió. Y todo el mundo esperaba, mátalo, cómetelo. Y el león lo abrazaba a Andrócles porque estaba, ¿qué? Agradecido. Dile al hermano de al lado, ¿tú pareces león, hermano? Debes estar agradecido. El agradecimiento, a veces tenemos un pequeño problema, amado hermano, que el agradecimiento, siempre pensamos que es gracias, hermano. Así no es el vivir agradecido. Es un principio del vivir agradecido, no solo dar las gracias de inmediato, sino qué hago por ti. Eso es muy diferente. Yo vivo agradecido con mi hermano Beto, y él lo sabe. Y yo vivo agradecido con la vida. Usted debe de vivir agradecido con Dios todos los días, hermano. Pero ¿cuántos se les olvida ser agradecidos con sus padres? ¿Cuántos se les olvida ser agradecidos con la suegra? ¿Amén? Sí, claro, pues fue quien creó ¿verdad? Aunque te caiga mal, pero Dios bendiga a mi suegra, amén. Debemos ser agradecidos con los suegros, hermano. ¿A poco no? Ay, que él, no importa, agradecele a Dios por tu suegra, porque sin ellos no hubiera estado ¿quién? Tu esposo, tu esposa. ¿Amén o no amén? Amén. A ver, no escuché los aménes. Como que cuesta trabajo pensar en los suegros y en las suegras, ¿verdad? Qué tremendo. Mira, hermano, es terrible. Yo muchas veces he encontrado que como empleado no estamos agradecidos con el patrón. Siempre hay un odio hacia el patrón. Pero si ese patrón no existiera, no existiría esa empresa. Y si esa empresa no estuviera, tú no tendrías trabajo. Y si tú no tuvieras ese trabajo, no tendrías ese ingreso. Qué terrible es, hermano. Cuando yo me convertí a Cristo, sufría ahí en la empresa que yo soy agente de seguros desde hace 27 años, hermano, y trabajaba en un broker. Y una vez se quedaron todos sorprendidos porque en la reunión de fin de año nos juntaban a todos los funcionarios y decía que hable fulanito, que hable el funcionario, que hable del director, y todos ahí halagándose en sus éxitos y hablando de sí. Pero la vez que me tocó, hermano, para gloria de Dios, me dicen, pasa por favor y háblanos de algo. Yo lo primero que hice fue dar gracias a Dios públicamente, agradecerle a Dios. Pero segundo, le agradecí al director y al dueño de la empresa. Y todos se sorprendieron porque nadie lo hacía. Pensaban que les estaba yo haciendo, como se dice vulgarmente en el mundo, barbero, ¿no? Halagando a la gente. No, hermano, le estaba dando gracias a Dios porque ellos no entendían que gracias a esos hombres había esa empresa. Y lo menos que podía hacer es darles gracias y trabajar el tiempo completo y hacer lo que me pedían. Amén. Cuando tú estás agradecido, se nota. Mira, voltea a ver al hermano cómo está de agradecido. Y le tienes cara de agradecido, hermano. Hermano, cuando estás agradecido, te desbordas en ver qué haces para el Señor. Amén. Y no importa qué tengas que hacer, pero quieres demostrar tu agradecimiento a Él. Pero a veces lo tienes que hacer a través de ¿quién? De los hombres. Porque Dios bendice a través de los hombres. Dios podría usar ángeles, pero te hizo a ti para bendecir a las personas. Amén. Entonces, todo mundo, hermano, quiere ser bendecido. Y si tú quieres ser bendecido, necesitas saber cómo obtener la bendición y cómo operas. Hay una bendición de ser agradecido, hermano. Hay una bendición cuando tú eres agradecido. Por lo tanto, necesitas aprender los principios y funciones de la verdadera bendición, y esta es la clave. El gran reto de la vida es poder entender la vida misma. Cuando entiendes los principios de la vida, no importa lo que la vida te ponga enfrente, solo colocas cada problema en el lugar correcto y aplicas el principio que corresponde. Amén. Lo que nos falta, hermano, es este entendimiento. Ya el rey David trató con estas situaciones. Él habló, hermano, que a veces tenemos un problema, que diario vivimos en desorden. Vivimos en el caos. ¿Por qué? Porque nos levantamos temprano y decimos gracias a Dios y salimos corriendo. Gracias. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y luego nos va todo el día mal, nos regañó el jefe, nos pegó la vieja, nos pegó el viejo, el niño lloró, la maestra me puso caras feas, el compañero, bueno, pasó todo aquello mal. En cambio, cuando tú le dices al Señor, encomiendas el camino hacia el Señor, Él va a hacer. Y dejas que Él actúe en tu vida. Por lo tanto, vas a vivir todo el día agradecido.
¿Cuántas veces regresamos a la casa y no decimos, Señor, gracias que sobreviví en el metro? Gracias que sobreviví en el periférico. O cada quincena, Señor, gracias que me pagaron. O si eres comerciante, Señor, gracias que vendí. Es tremendo esto. Ya David se había dado cuenta de esta situación y dice que hay un caos moral y social que habita en la comunidad y describió la causa de la confusión, de la frustración y de la destrucción de la raza humana. Acompáñenme en el Salmo 82.5, por favor. Salmo 82.5. Salmo 82.5. Cuando lo tenga, regala un amén. ¿Está contento, hermano? Sí. Ajá. ¿Está contento? Sí. A fuerza sí, ¿verdad, hermano? Salmo 82.5. La palabra de Dios dice así, ¿todos? Ellos no saben nada, no entienden nada, de alguna en la oscuridad se estremecen todos los cimientos de la tierra. Oh Señor, qué cosa tan tremenda. No saben nada, no entienden, andan en tinieblas, se estremecen, tiemblan los cimientos de la tierra. Que cuando hay falta del conocimiento de los principios divinos, hermano, tiembla la tierra, porque empieza a reinar el caos. Usted sabe quién es el rey del caos, el maligno, el enemigo. En Génesis 1.1 dice que en el principio, ¿sí?, estaba la tierra, estaba vacía y ¿qué? Desordenada, porque ya el maligno había venido a vivir aquí. Él es el rey del caos. El problema es que no conocemos los principios de nuestro Creador, hermano, porque su propósito, su naturaleza y sus preceptos son bendecirnos. Y desgraciadamente muchas veces los desconocemos. En este salmo se identifican 3 problemas progresivos que son la causa de nuestro sufrimiento en la vida. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano. A nadie. ¿Pero por qué sufrimos? Porque queremos. Y el de al lado, sufres porque quieres, hermano. ¿Verdad? Sufres porque quieres. ¿Y dónde va a ser? Porque la falta de conocimiento, dice, no saben. Existe un malentendido de la vida. 2, existe un malentendido porque no entienden. Y hay una carencia de visión espiritual, caminan en tinieblas. Hermano, si intentas vivir y resolver los retos de la vida desde una posición de ignorancia, entonces estás caminando en tinieblas y vas a experimentar enojos, frustraciones y fracasos. Siempre estarás llorando y no precisamente de felicidad. Siempre te vas a estar quejando y pedirás prestado o gastarás lo que no debes. Amén. Vamos a Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Amén. Proverbios 10:22. ¿Me regalan un amén, por favor? La palabra de Dios dice así, ¿todos? La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Amén. La bendición del Señor es la que ¿qué? Trae riqueza. Pero ¿cómo obtengo la bendición? Siendo agradecidos. Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento hacia Dios, hermano, la bendición no falta. Y dice que no añade tristeza. ¿Por qué los hombres y las mujeres no aprenden a vivir felices aunque tengan muchas cosas materiales y placeres en la vida? Porque no las ha sido directamente por bendición de Dios, sino por el esfuerzo humano. Y todos los frutos del esfuerzo humano, hermano, traen satisfacción al alma. Por ejemplo, fíjese, hay muchas situaciones que se dan por cultura. Allá en Asia, cuando van las gentes a rendirle, por ejemplo, culto a Buda, antes de pedirle o antes de solicitarle algo al Dios que no existe, ¿verdad?, van, le piden, pero le llevan fruta, le llevan flores, limpian los altares y hasta que logran hacer todo eso, hacen rogativas y peticiones. Sin embargo, en Occidente, Señor, decimos, Señor, si me bendices te ofrezco esto, te prometo si me das, y si no me das, pues nunca te daré nada. Yo he encontrado mucha gente, hermano, que así dice, si Dios me bendice voy a dar esto. Eso es un principio mal hecho, hermano. Porque si estás agradecido, ¿qué haces? Te doy de lo que tengo, Señor. Te doy de lo que tú me has dado. ¿No dice así un principio bíblico? Te damos de lo que nos has dado.
En Japón, por ejemplo, en Japón, para solicitar un incremento de sueldo y salarios, el sindicato le hace una propuesta a los dueños y a los empresarios de aumentar la producción en tantas unidades. Y solo hasta que logran consentir de que vamos a incrementar la producción, se les da el incremento de sueldo. ¿Qué pasa en México? Huelga, ¿verdad? Si no hay incremento, ¿qué pasa? No hay trabajo. Son conceptos, principios muy equivocados. Es un problema que en México no hay principios divinos dentro de la cultura y la filosofía de vida. Hoy en las iglesias el promedio de creyentes se pierde la bendición porque solo diezma y no ofrenda adecuadamente. No ayuda a los gastos de su iglesia y al sostenimiento de los diferentes ministerios. No, a veces el pueblo de Dios no alcanza a ver las diferentes necesidades de la iglesia. Hermano, pon atención en esto. El diezmo no es un sacrificio. Dile al lado, el diezmo no es un sacrificio. Te corresponde darlo porque no es tuyo. El diezmo es de Dios. O sea, eso es una ley natural. El diezmo es de Dios. La ley de Dios establece que el diezmo le corresponde a Dios en automático. Pero escucha bien, quiero que Dios te bendiga con esto. La ofrenda es el extra. La ofrenda es el sacrificio especial que debo hacer para agradar a Dios. Es el aroma grato a Dios. En la Biblia, hermano, ¿por qué crees que Dios nos habla más de 600 veces de dinero? ¿Sabes por qué le habla la Biblia al hombre más de 600 veces de dinero? Porque es lo que más le duele al hombre. Es lo que más le cuesta al hombre, el dinero. Dice la palabra de Dios que donde esté tu corazón estará tu tesoro, y no puedes tener dos amos, al Dios y al dinero. Y es aquí donde viene un problema que hemos escuchado. ¿Usted ha escuchado que Jesucristo es Señor y Salvador? ¿Amén o no amén? ¿Verdad que Jesucristo es Señor y Salvador? A ver, levante la mano de quién es Señor y Salvador. De todos, ¿verdad? Escuche bien esto. Cuando venimos a Cristo, lo interesante es eso de que es Salvador, sí se nos queda bien grabado, porque es Redentor, es Ayudador, es Restaurador, el Dios del que bendice. Pero se nos olvida que es ¿qué? Señor. Y un Señor que es un Rey, alguien que domina, alguien que gobierna pero que también protege, alguien que bendice pero también exige. Y eso cuando nos dicen que es Señor, ya como que no nos gusta. Nos gusta eso de Salvador, pero no nos gusta eso de Señor. Y como en México no tenemos la cultura de la monarquía, sino de la democracia, nos cuesta trabajo en pensar cómo Dios es Rey y Señor. Vayamos a ver qué dice en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, del 12 al 14. Primera de Crónicas 29, del 12 al 14. ¿Tiene frío, hermano? Ya no hace frío, ¿verdad? Póngase tantito de pie para que no se me entuma. Yo sí estoy entumido. Primera de Crónicas 29, del 12 al 14. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versos del 12 al 14. Vamos a darle todos lectura. La palabra de Dios dice así, ¿todos? La fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, A tu glorioso nombre daremos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y de lo que te hemos dado a ti, lo hemos recibido. Amén. Las riquezas y la gloria, ¿de quién procede? De Dios. Ahí estamos de acuerdo. Y Él domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder. En su mano está el dar o el quitar. Ahora pues, nosotros alabamos su nombre, amén. Pero dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, ¿cómo? Voluntariamente. El ser agradecido es algo natural que tiene que salir ¿de dónde? Del fondo de tu corazón. Pues todo es de Dios y todo lo hemos recibido de su mano. Por lo tanto, de lo que recibimos, a Él le damos. Siéntate, hermano. Acuérdate que nosotros somos solo siervos y somos mayordomos.
Un mayordomo es aquel que administra bienes y dinero. Todos nosotros somos siervos, hermano. Todos nosotros somos mayordomos. Amén. ¿Qué cuentas entonces le vamos a dar a Dios cuando nos presentemos delante de Él? Y todo de lo que nos ha dado, ¿qué le diremos que hicimos? Cuando te presentes ante Él, te pedirá cuentas de tu esposa, de tus hijos, de lo que hiciste con su enseñanza y de lo que hiciste con todo lo que te encargó a ti. Con toda la riqueza que Él te dio, todo eso te va a pedir cuentas. ¿Cómo levantarás ese día el rostro si siempre estabas pensando solo en hacer viajes, en deleites, en tener una nueva casa, en todos los autos que te compraste, en aquellos lujos que te diste, pero nunca viste la necesidad de tu prójimo? Y muchas veces, ¿sabe qué, hermano? Muchas veces no vemos la necesidad que hay en la iglesia. Es increíble, hermano, que a veces somos nosotros como cristianos muy insensibles de las cosas que ocurren en una iglesia. Ahorita, por ejemplo, paso aquí al baño de hombres, y ¿qué se usa en el baño? Pues se usan cosas, se usa papel. El papel cuesta, el jabón cuesta, los aditamentos de limpieza cuestan, ¿verdad? ¿Sí o no? El mantenimiento de un templo cuesta, ¿verdad? A veces muy padre, venimos muy bonito, muy cómodo, llegamos aquí a la iglesia, pero hubo que hacer limpieza, hubo que hacer reparaciones. Amén. Entonces, hay servicios que todo tienen un costo: la luz, el predio, el agua, artículos de limpieza, mantenimiento, aparatos eléctricos, cables, micrófonos, instrumentos, cuerdas, las guitarras, etcétera, las reparaciones. Y muchas, se lo voy a decir, no se enoje, hermano, pero yo lo he escuchado, no aquí, lo he escuchado de Tlalpan para allá, que dice que mientras el pastor sea más pobre es más santo. Y eso es una equivocación, hermano. Es un principio que es incorrecto. Es un principio incorrecto. Nos habla el Señor de algunos principios básicos que tenemos que tener en cuenta. Dice el Señor que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Una manera de hacer tesoros en el cielo, ¿cómo es? Una manera de hacer tesoros en el cielo, hermano, es invirtiendo en las necesidades del reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién representa el reino de Dios? Nosotros, los hijos del Dios Altísimo, amén. Hay necesidades siempre, hermano, cuando vamos a evangelizar, de comprar ¿qué? Biblias, documentos, papelería, de llevar músicos, de transporte, de gasolina. Entonces, desgraciadamente, lo que no hacemos los cristianos es invertir en el reino, hermano. Cuando busques ser parte del reino y le busques, tendrás todo por añadidura, hermano, porque es un acto de siembra y cosecha. Cuando tú llegas con un corazón agradecido a Dios, abres tus manos así. Hazlo conmigo, así. ¿Cómo quedan tus manos? ¿Para qué? Para recibir. Pero si abrimos la mano, yo me acuerdo cuando era niño y cómo eran latosos mis compañeros, ¿no? Iban y me pedían las papitas, que eran muy caras en aquella época, que también había coyotes, ya les dije. Entonces agarraba las papitas y ya todos pedían, y ya ¿qué hacías como niño? Los de abajo, ¿qué hacías? Le apretabas, ¿verdad? Aquí ya no en Cristo, ¿no? Aquí en Cristo si te piden las papitas, pues le das la bolsa, ¿sí o no? Porque aquí no puedes probar solo una. Entonces, a veces así somos para con Dios, hermano. Apretamos la bolsa de las sabritas y no la damos abierta. A veces creemos que cumplir nada más con el diezmo es suficiente, ¿no, hermano? Tenemos que abrir a nuestro corazón a Dios para que Dios nos bendiga, amén. ¿Tú quieres ser canal de bendición para muchos? Amén. Yo creo que sí, pero tú tienes que abrir tu corazón y tu alma al Señor, amén. Cuando busques ser parte del reino, tendrás, porque hay una bendición, hermano. Vamos a 2 Corintios 9 al 8. 2 Corintios capítulo 9, versos del 8 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos del 8 al 11. Son los versículos que usamos mucho y los leemos, pero a veces no los comprendemos, hermanos.
Vamos a darle lectura a todos a partir del 8 al 11. La palabra de Dios dice así, todos. Y Dios puede hacer toda gracia abunda para ustedes, de manera que siempre en todas circunstancias tenga todo lo necesario, como buena hora abunde en ustedes. Repartir sus bienes entre los pobres y se para que en toda ocasión para que por medio de nosotros con la necesidad de ustedes resulten llenos de gracia a Dios. Fíjese qué interesante, que dice que Dios es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es cuando tú vas y eres empleado, te den un puesto, te aumenten el sueldo. Gracia es cuando tú vendes, que Dios te da gracia y puedas vender más o vender mucho, que puedas cobrar. Eso es gracia. Es un favor no merecido que Dios extiende, que es su favor. La gracia es un favor que extiende Dios hacia ti. Y Dios dice aquí la palabra que es abunde en ustedes toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas ¿cuánto? Lo necesario, lo suficiente, para que no padezcas nada, que abundes todo, pero dice ahí que abundes, fíjate bien, quiero que escuches bien, en la versión Reina Valera 60, que es la antigüita, dice, para que abundes en toda buena obra, en toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios los pobres y su justicia permanece para siempre. Y hay un principio, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es una sementera? Es el lugar donde nace, por ejemplo, la cementera, que se conoce comúnmente, donde se nace el cemento. Es una cantera, para que me entiendas. Es un lugar, por eso si quieres ver una cementera, compararla con un ojo de agua. ¿Saben lo que es un ojo de agua? Decía mi abuelita, que es de Tlaxcala, dice, mana el agua, hijo, mana el agua, o sea, sale ahí. O sea, es un lugar donde está el nacimiento y no se va a acabar. Es como tener una cajita mágica que la abres y de repente sigue saliendo dinero. Así es Dios. Cuando somos agradecidos con Él, extiende su gracia y no te deja falto de nada, hermano. Entonces fíjate, Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de justicia. Pero te dice, ¿para qué? Para que estés enriquecido y que seas libre para dar, hermano. Para que seas libre para dar. Amén. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y ese rato estaba escuchando, Señor, gracias por un año más. Gracias porque me dio esto. Gracias porque me llegó el otro. Sí, pero ¿quién te patrocinó todo el tiempo? Dios. ¿Qué es lo que menos que tenemos que estar haciendo? Ser agradecidos, pero no solo dar gracias. Amén. Hay muchos, como reino, hermano, como el reino de Dios, tenemos muchas cosas por hacer que no hemos hecho. Acuérdate, hermano, que cuando te hiciste miembro de la iglesia y durante tu bautizo, ¿a qué te comprometiste ante Dios y ante los testigos que ya había? Algo era que era el sostenimiento de la iglesia. Y muchas veces, hermano, no alcanza a cubrirse solo los gastos con los diezmos, por lo que es necesario hacerse responsable de cubrir las necesidades de la iglesia. Es el principio de la cosecha y de la siembra, se basa en que abro mi mano primero para luego poder recibir. Dios solo usa a aquella gente que dispone a abrir su corazón para hacer bendición de otros. Dios bendice a través de personas para llegar a otros. Fíjese qué pasa, hermano, en la iglesia que Dios me honra a pastorear. Hay un muchachito que ya tiene 8 años conmigo y Dios lo ha bendecido y lo ha querido bendecir más, pero él no ha querido prosperar. Él, cuando tenemos una necesidad en la iglesia de hacer una labor, va y la hace, de reparar esto, bajar, poner, ayudar. Y él es muy fiel en sus diezmos y hasta hoy no le falta el trabajo, amén. Pero ¿qué crees? A él no lo han ascendido en 5 años. A él le dan unos aumentos de sueldo así chiquititos. Él ahorita ya tiene 28 años, hermano, y ya lleva 5 años en esa empresa. Y a los 28 años
no gana lo suficiente como para poder comprar algo para donde vivir. No ha prosperado, no ha podido acabar su carrera. Y un día yo, Señor, ¿por qué no bendices a Luis? Bendícelo, por favor, ayúdalo. Dice, es que hijo, él hace todo como autómata. Él no ofrenda, él no da de más. Por eso, si él me da lo que me corresponde, yo le doy lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos tenemos lo que merecemos. Y como he visto gente, hermano, que ha pasado, está en la iglesia, que cómo abre su corazón y Dios los hace canal de bendición para otros. Porque abre su corazón. Hermano, va a haber una campaña de evangelismo. Hermano, yo coopero con 10 sillas, yo coopero con 20 Biblias. ¿Qué se necesita de la alimentación ese día para esos hermanos? Hoy le platico que, por ejemplo, mi suegra tiene 68 años y a esa edad decidió ella estudiar para ser chef. Ella tiene una licenciatura, pero a estas alturas ella decidió estudiar para ser chef. Y era difícil para ella, hermano, porque ella vivía muy enferma, vivía siempre muy con 20,000 operaciones, etc. Y un día la llevé con una hermana que tiene una casa hogar. Y estando dentro de la casa hogar se dio cuenta de todas las necesidades que hay allá adentro. ¿Sabe qué decidió mi suegra? Le dijo a la señora de la casa hogar: señora, deme permiso de venirle a regalar el alimento y la comida y cocinarles a sus niñas. Tiene 150 niñas, hermano, que tiene que alimentar. Y el gobierno no la ayuda. El gobierno no la ayuda, porque son niñas que tienen problemas psicológicos, síndrome de Down, exadictas, exvioladas, etc. Son gente abandonada por la sociedad. Y como no tienen IFE, no tienen credencial de elector, los partidos políticos no les ayudan porque no pueden votar. Entonces muchas iglesias apoyamos a ese ministerio. Pero desde que mi suegra decidió el año pasado cocinarle una vez al mes y darles de comer una vez al mes a 150 niñas, ¿cuánto dinero tendremos que juntar para darle de comer a 150 niñas en un día? Yo creo que no poco. Mi suegra ya no trabaja y yo no sé cómo le hace, hermano, pero cada mes, una vez al mes, les lleva de comer a ellos. ¿De dónde sale? No sé. Yo sé que viene de Dios, pues. O sea, es increíble, porque a nadie nos pide, ni a sus hijos le pide. Ella se pone a hacer su labor, y entonces Dios la pone como canal de bendición para esas niñas abandonadas que nadie quiere. Esas niñas las tienen, válgame la comparación, como el último eslabón en la sociedad. Nadie se preocupa. Pero cuando tú te preocupas por la obra del Señor, hermano, Dios te bendice abundantemente. Amén. Dile al hermano de al lado: quita esa cara, que no te está pidiendo dinero. Si te están dando un principio, amén. Bien, ya voy a acabar, hermano. Dile al hermano de al lado: ya va a acabar, qué bueno, gracias a Dios. Me está hablando hoy a mí y siento muy feo. Entonces el principio de la cosecha y de la siembra se basa en ¿qué? En que abro mi mano para dar y luego ¿para qué? Pero el Señor buscó y preguntó: ¿quién es ese siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? No solo habla de los pastores o de los predicadores, hermano. Habla de ti. Habla de ti, hermano. Póngase de pie, hermano, ya acabé. Yo te quiero decir, hermano, con este principio básico de ser agradecido y de poner primeramente a Dios en nuestro corazón. Hay muchas necesidades allá afuera, pero si no empezamos por las de adentro, ¿cuándo vamos a acabar? Hay hermanos aquí que no temo en equivocarme, pero que están pasando necesidad espiritual o física, y a veces no sabemos. A veces le decimos: Dios te bendiga, hermano, pero no es suficiente. A veces le cambias un día al hermano cuando lo abrazas o le dices: ¿cuál es tu problema, hermano? Y lo escuchas. A veces con escuchar a la gente es suficiente.
Acuérdate que Dios te escucha a diario y te soporta y a nadie se lo cuenta. Dios es el amigo fiel. Yo te quiero decir, hermano, como dice esta palabra, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento en su tiempo? Levanta tu manita para que yo te diga, ¿quién quiere ser canal de bendición para otros? ¿Usted quiere ser canal de bendición para otros, hermano? Bueno, ¿quién quiere ser instrumento en el reino de Dios? Viva agradecido. Viva agradecido. Pero el agradecimiento no es solo decir gracias. Es ayudar en espíritu, alma y cuerpo a la inversión en el reino, hermano. La inversión en el reino también es tiempo, hermano. La inversión en el reino también es desgaste físico y espiritual. ¿Quién desea recibir para luego repartir? Si entiendes este principio de darle a Dios primero sobre todas las cosas, Él te va a ser instrumento y canal de bendición para muchos. Un amigo decía, es que somos una manguerita donde Dios permite que fluya su espíritu, que fluya su riqueza. Pero le digo, Señor, a mí no me hagas una manguerita, a mí hazme un hidrante para que alcance a muchos, amén. Yo ya estoy alcanzando a muchos la bendición, amén. ¿Quién quiere ser canal de bendición? ¿Quién se quiere comprometer con el Señor a ser agradecido? Bueno, yo no sé si tengo costumbre, hermano Beto, si sale de su lugar o hay en su lugar, no sé. ¿Tiene esa costumbre que salgan de su lugar para orar o salgan de su lugar? ¿Sí? Bueno, le voy a pedir que levante sus manos y las abra en posición de dar. Cuando vamos a recibir es así, posición de dar es así. Así. Cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, en este día he dispuesto mi corazón para ser un canal de bendición para otros, para los que no te conocen, para mi iglesia, para mis hermanos, para mi familia y para mi país. Hazme instrumento de tu paz, de tu amor, de tu evangelio, y enriquéceme con tu espíritu, y hazme consciente que todo lo que tengo viene de ti, y que de lo mucho que me vas a dar, yo te voy a dar, pero ahora de lo que tengo, te doy. Multiplica mis saberes, multiplica, Señor, todos mis dones y mis talentos para que los ponga a tu servicio. Señor, dame lo necesario para no pecar contra ti. Ayúdame, porque en cada cosa que yo tenga, tengo que ser sabio en cómo darlo, en cómo repartir y hasta cómo ayudar a los demás. Padre, recibo de ti esta bendición, pero toma mi vida, espíritu, alma y cuerpo sean para ti. Hazme un guerrero de tu reino, hazme un buen mayordomo y hazme un buen administrador de lo que tú me das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora dile al de al lado, mira, el Señor me ha perdonado mucho, yo te perdono todo lo que me has hecho. A Dios sea la gloria. Que el Señor le bendiga. Es un gusto, hermano.